sino que me diga que ya está grabando. Empezamos, doctor. Empezamos, ¿verdad? Bueno, intente ahí usted mientras yo voy a comenzar con el seminario. Muy bien. Ya está grabando. Ya. Listo. Sí, a principio de grabar. Como usted está de anfitriona, habilíteme ahora el que yo pueda compartir pantalla, porfa. Ya. Muy bien, damos entonces inicio oficialmente a la segunda parte de Estudio Bíblico Simplificado. En esta ocasión vamos a estar hablando de 3 sesiones diferentes a las 2 anteriores y ahora les voy a presentar en una sola diapositiva lo que nosotros hemos denominado el proceso del estudio bíblico simplificado, para que usted lo mire en una sola pantalla y así tenga una buena idea de qué es lo que estamos hablando. Pero antes, yo quiero presentarles aquí una diapositiva en la cual ustedes están viendo una fotocopia o una fotografía de un pasaje que se encuentra en la segunda carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, y ahí entonces les quiero mostrar lo que es la referencia cruzada, porque ayer ustedes mostraron bastante interés en esto de la referencia cruzada. Entonces aquí está, por ejemplo, en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, un versículo que tiene un asterisco aquí, porque se está hablando de una profecía y aquí aparece en la parte de abajo exactamente en donde podemos encontrar esa profecía en el Antiguo Testamento. Lo mismo podemos encontrar aquí en el lado izquierdo del texto bíblico. Las Biblias normalmente traen referencias cruzadas. Estas son referencias cruzadas en sus Biblias. Algunas Biblias las traen aquí en este lado, otras las pueden traer en el margen derecho y son versículos que se relacionan con otros versículos que están incluidos ahí en el texto bíblico. A eso es a lo que llamamos referencia cruzada. Esto no es nuevo y ni tampoco déjenme decirles que es exclusivo del estudio de la Biblia. No, esto lo hace un escritor, por ejemplo, cuando quiere referirse a algo que ya escribió en los capítulos anteriores, o una persona que está escribiendo un documento X de manera profesional y quiere referirse a un gráfico que ya ha presentado anteriormente. Así que las referencias cruzadas se utilizan en la literatura en general. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí creo que podemos pasar a lo que nos compete de este seminario. Una pregunta sorprendentemente peligrosa que se hace con frecuencia. Esta pregunta puede ser que la haga el maestro de escuela dominical, que la haga un pastor, que la haga una persona que está enseñando a un grupo en casa. ¿Qué significa este pasaje para ti? ¿Y por qué será una pregunta sorprendentemente peligrosa? Bueno, en realidad, porque esta pregunta provoca diferentes respuestas dependiendo de varios factores. Por ejemplo, puede ser que la persona conteste con intereses creados a esa pregunta. ¿Qué significa este pasaje para ti? Y entonces, bueno, ya que se le da la libertad de contestar esa pregunta, puede decir algo que se incline a favor de esta persona. Pero también puede ser dependiendo del conocimiento bíblico que la persona tenga. Entonces, ¿qué significa este pasaje para ti? Va a depender del conocimiento bíblico que tenga la persona, pero también va a depender de las emociones involucradas. ¿Qué tan alegre se encuentra en ese momento? ¿Está pasando por alguna prueba? ¿O por el contrario, está festejando algún logro personal? Depende de diferentes factores. Por eso, esa pregunta es sorprendentemente peligrosa. Pero ahora yo le voy a traer una pregunta que sí es válida que nosotros hagamos cuando estamos enseñando y también
cuando nosotros queremos la opinión de otra persona con respecto al pasaje que estamos estudiando. ¿Qué es lo que Dios quiere decir en este pasaje? ¿Se da cuenta qué diferencia hay? Una cosa es que yo diga mi opinión personal de un pasaje y otra muy diferente es qué es lo que Dios quiere decir en este pasaje. Por lo tanto, yo quiero llevarle a este convencimiento. Usted necesita enfocarse en lo que Dios quiere decir en el pasaje, no tanto en la opinión personal, porque de opiniones personales es que están llenas las herejías. ¿Me entiende? Muchas personas que enseñan en herejías definitivamente lo hacen porque han estado escuchando o manejando o diciendo opiniones personales acerca de los pasajes de la Biblia. No, lo que necesitamos enseñar y lo que necesitamos aprender como cristianos es lo que Dios quiere decir en la Biblia. Eso es lo más importante, no tanto opiniones personales. Dicho lo anterior, tengo que darle 3 recordatorios mientras usted empieza con el proceso que hemos mencionado, que es el paso número 3, explica, o sea, entiende el significado del pasaje bíblico. Y este proceso de explica, o este paso de explica en el proceso de estudio bíblico simplificado, nos lleva a la comprensión del pasaje bíblico que estamos estudiando, pero yo quiero que usted tenga a la mano estos 3 recordatorios. Primero, que este no es el punto de partida para un buen estudio bíblico. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, ha sucedido y sucede y seguirá sucediendo que hay personas que se paran en el púlpito y en ese preciso momento abren la Biblia y escogen el pasaje que van a enseñar y entonces ahí lo empiezan a explicar. O hicieron eso antes de subir al púlpito, mientras estaban en la silla y lo estaban anunciando ya. Entonces abre la Biblia y casi como que al azar con su dedo escoge el pasaje que quiere en ese momento, según él, inspirado por el Espíritu de Dios, y se sube al púlpito. ¿Qué ha pasado con esta persona? Sencillamente se ha saltado el paso 1 y el paso 2 que ya nos explicaron nuestras compañeras, ¿no es cierto? O sea, no leyó y tampoco exploró. Sencillamente ahora se dedica nada más a explicar. No, señores, así no es. Así no es. Porque entonces se está saltando estos pasos que son importantes y está tomando como punto de partida el explicar. No, no ha considerado varias cosas que son relevantes. Por eso este no es el punto de partida. Es el tercer paso en este proceso de 5 pasos. Número 2, otro recordatorio importante, permanece con tu mente abierta para escuchar a Dios a través de su palabra. Así es. Usted tiene que ser humilde cuando se va a presentar delante de la palabra de Dios para que el Señor le hable a través de ese pasaje. O sea, usted no llegue predispuesto, que ya se sabe este pasaje, que lo ha leído tantas veces. Hey, espérese, quizás Dios en este momento tiene algo nuevo que decirle. Así que permanezca con su mente abierta para escuchar a Dios a través de su palabra. Y eso va a requerir una buena cuota de humildad. Y número 3, fíjese lo que decimos aquí. Siempre empieza con una oración. Si vamos a explicar el pasaje, entonces vamos a necesitar oración, bastante oración para que el Señor, bueno, nos use, pero también para que nos hable a nosotros. Si vamos a querer capacitar a otros, ese pasaje primero tiene que pasar por nuestros corazones, por nuestras mentes. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas que son muy buenas para enseñar, pero su vida es un desastre. Entonces no queremos eso. Lo que queremos es que haya consistencia entre lo que usted enseña y lo que usted vive. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, se logra siendo el primero en escuchar el mensaje, siendo el primer estudiante de todos.
cuando usted está preparando este estudio bíblico, usted sea el primer estudiante. Y por eso le decimos que permanezca con su mente abierta. Y por eso le decimos que se empape en oración para que de esa manera el Señor le dé un mensaje a usted. Entonces, qué bonito es hacer esto así, ¿no es cierto? Porque entonces eso nos ayuda a nosotros a sacarle más provecho a ese estudio bíblico. Estos 3 recordatorios, por favor, téngalos a la mano. Complete estas afirmaciones que van a aparecer aquí y yo le voy a ir ayudando. Mire, usted mientras explica este pasaje, trate de completar estas afirmaciones. La primera, este pasaje me enseña que Dios, mire, ¿se da cuenta cómo es estudiar la Biblia con este método? Usted realmente le va a sacar el jugo a los pasajes que está estudiando. Este pasaje me enseña que Dios, por ejemplo, en Efesios 4:17, aquí tengo un buen ejemplo. Mire, por eso les digo e insisto de parte del Señor, que no vivan ya como los paganos ciegos y confundidos. Entonces, ahí es fácil responder esa pregunta. Este pasaje me enseña que Dios, ahí dice, no quiere que vivamos como los paganos, ciegos y confundidos. Mire qué interesante. Así que este pasaje me enseña algo de parte de Dios a mí. Y por eso yo tengo que exprimir el contenido del pasaje para lograr completar esta afirmación. Este pasaje me enseña que Dios no quiere que viva ya como los paganos, ciego y confundido. Qué interesante. Complete esta otra afirmación. El autor escribió esto ¿para qué escribió esto el autor? Mire lo que dice Efesios 4:22. Por ello, quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Entonces, este autor está escribiendo esto para exhortar a los efesios, y en este caso a mí, a que ya no viva con el ropaje de mi vieja naturaleza, porque esa está corrompida por los malos deseos. Mire, qué interesante es estudiar la Biblia con este método, porque entonces nos empieza a llevar a cosas que nosotros normalmente no consideramos mientras estudiamos la Biblia. Voy a utilizar en este momento una alegoría y es cuando vamos al mar. No sé si usted ha tenido la oportunidad de utilizar estas caretas de snorkel para meterse al agua y poder ver los peces de colores, poder ver el agua tan cristalina y el fondo que uno mira coral. O sea, es una maravilla eso. Pero esto solamente le permite ver la superficie del mar. Bueno, cuando usted está estudiando la Biblia, a veces, si usted solo lee nada más, entonces es posible que solo va a hacer snorkel en la Biblia, solo va a mirar la superficie de la Biblia, los pececitos de colores, el coral, el agua, qué bonita, se mira verde azulado y hasta ahí nomás. Pero si usted quiere profundizar en la verdad bíblica, va a tener que tomar un curso de buceo y así meterse a las profundidades para ver cosas más impresionantes. Eso es lo que le estamos enseñando a usted con estudio bíblico simplificado. Por eso le ponemos estas afirmaciones para que usted las complete, para que usted bucee en las profundidades de la palabra de Dios. No se conforme con ver los pececitos de colores allá en la superficie. No, mejor métase en las profundidades y por eso le estamos dando este método a usted. Complete esta afirmación. La parte más difícil para entender el significado del pasaje es, ¿cuál será la parte más difícil para entender el significado del pasaje que usted esté estudiando? Aquí le tengo otro ejemplo en Efesios 5:28. Es la carta de Pedro, perdón, del apóstol Pablo que estamos leyendo. Así deben amar los esposos a sus esposas, como aman a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo.
Y entonces algunas personas pueden decir, pero qué difícil está esto. ¿Cómo entender que un esposo debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo? Es difícil entender para algunas personas eso. Bueno, lo será para algunos. Para otros que han buceado en la palabra de Dios y que han entendido cómo es eso, no lo es para nada. Porque la esposa es una extensión del cuerpo del esposo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que el esposo y la esposa son una sola carne. Así que el esposo debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo, como ama su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Ya lo entendimos porque tenemos referencias cruzadas, porque hemos buceado en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Bueno, otra afirmación que podemos completar es esta. Este pasaje me enseña acerca de mi relación con Dios. ¿Qué? ¿Qué le enseña este pasaje acerca de su relación con el Señor? Bueno, mire, aquí tenemos otro pasaje bíblico, Efesios 5, 29 al 30. Nadie aborrece su propio cuerpo, antes bien lo alimenta y lo cuida con esmero. Cristo hace lo mismo con ese cuerpo suyo del que formamos parte, la iglesia. Mire qué interesante, el matrimonio es una alegoría de la relación entre Cristo y la iglesia. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mire, así hace Cristo con el cuerpo porque es suyo y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Así que Él cuida su cuerpo. Así como el esposo debe cuidar a su esposa, así Cristo cuida también a su esposa, su amada iglesia. Este pasaje me enseña acerca de mi relación con Dios. Aquí está lo que le enseña. Mire qué bonito, ¿ah? Y bueno, teniendo estas afirmaciones ahí en pantalla, podemos entonces concluir que definitivamente podemos sacar muchas cosas de un pasaje bíblico si tan solo nos cercioramos de responder estas 5 afirmaciones o de completar estas 5 afirmaciones, porque no son preguntas, son afirmaciones, pero ahora las tenemos que completar con el estudio del pasaje que nosotros tenemos. Entonces, ahí le he dado yo una degustación de cómo es esto del estudio bíblico simplificado desde el punto de vista de explicar un pasaje, de entender su contenido, ese significado que tenemos que sacar para nuestro provecho primero, pero después para el provecho de aquellos a quienes se los vamos a enseñar. Aquí están en una pantalla las 5 afirmaciones que usted debe completar. Le digo, este material va a estar a su disposición el día de hoy. Vamos a presentarle el código QR y así usted va a tener acceso al PowerPoint gratuitamente. Este mismo PowerPoint que yo estoy utilizando, usted lo va a tener a la mano gratuitamente. ¿Qué tal si nos vamos a un tiempo de práctica? ¿Le parece? ¿Le parece que nos vayamos a un tiempo de práctica? Bueno, vamos a intentar hacer grupos y Rocío, usted que es la anfitriona ahora, ¿será que podemos hacer grupos